Fernando Flores, presidente nacional de Creo. Bienvenido a la ciudad de Cuenca, Juan Fernando, a los tiempos. Bienvenido a Cuenca. Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de estar acá en nuestra querida Cuenca para poder justamente hablar con los ecuatorianos y los cuencanos sobre cuál es el futuro que queremos para el país. Exactamente, y para eso estamos en esta entrevista. Partamos del tema de las elecciones que acabamos de pasar, Juan Fernando. Resultados que para algunos no lo tratan todavía de asimilar o no lo quieren asimilar. Otros ecuatorianos han asimilado. La gran pregunta es cómo así el pueblo reacciona y tiene una aceptación mucho más grande al presidente Daniel Noboa, dándole una diferencia muy amplia en estas elecciones. Y lo que volvemos siempre a preguntarnos, definitivamente las encuestadoras no han dado pie con bola en estos últimos procesos electorales. Bueno, yo creo que lo que ocurrió el pasado 13 de abril es simplemente que los ecuatorianos escucharon con mucho fervor justamente cómo los propios voceros de la Revolución Ciudadana empezaron a evidenciar que su intención no era regresar al poder para cambiar al país. Vimos al propio expresidente de la República, Rafael Correa, hablar en una conversación tranquila con Ricardo Patiño sobre cuál era el problema del dólar y que eso nuevamente volvía a poner en la palestra que su interés es dolarizar al país para tratar de llegar a una moneda que lo sostenga. Vimos como todos los chats que tienen que ver justamente con Augusto Verduga y lo que el Consejo de Participación Ciudadana pretendió hacer para tomarse el poder y cómo iban después por la fiscal, cosa que nosotros denunciábamos desde la Asamblea Nacional, era una realidad. Vimos cómo la propia Luisa no tenía claridad y sobre todo se notaba de que ella decía que ella era la que gobernaba, pero al final del día se demostró que la rana René termina siendo eso, simplemente una marioneta de quien está detrás de ella y que el poder no iba a estar en manos de ella para sacar al país adelante, sino simplemente para buscar esa agenda de impunidad que viene buscando el correísmo desde hace años. Y en función de eso yo creo que los ecuatorianos despertaron al entender de que ese no era el camino. Y que sí, hay que ser en el buen sentido críticos dentro de lo democrático a la gestión que ahora tendrá el presidente de la República, Daniel Noboa, pero que en ese sentido también no podíamos abrir las puertas hacia quienes pretendían de alguna manera regresar al poder para hacerle un daño al Ecuador. Ahora, toda esta situación que usted acaba de analizar y que le dan los votos a favor de Daniel Noboa, el asunto es: ganó la presidencia, pero ¿qué va a pasar con la asamblea? Que es la otra parte paralela que tiene que trabajar y coordinar con el presidente. Bueno, ahora la Asamblea Nacional va a ser un gran reto porque recordemos que son 67 legisladores inicialmente, ahora 66 de la Revolución Ciudadana versus los 66 del propio ADN que obtuvo en la primera vuelta electoral y que ahora lo que viene es conquistar de ambos lados esos 11 votos que requieren para que el 14 de mayo se definan las autoridades. 77 asambleístas tendrán que decidir presidentes, 2 vicepresidentes y 4 miembros ante el CAL para que se conforme justamente la directiva de la Asamblea Nacional y en eso avance lo que será el periodo 2025-2027. Ahí el gran punto es de qué manera va a establecer el gobierno los acercamientos para que justamente legisladores de otras bancadas tomen la decisión de hacerlo. Y entendiendo que no es que hay un gran músculo del donde se pueda sacar. Se tiene nada más a los asambleístas de Pachacuti, que fueron 9 los electos, están 4 del Partido Social Cristiano y entre unos 5 y 6 que son independientes de movimientos pequeños de algunas provincias como Sucumbíos, de Napo o del Oro. Aquí el punto va a ser cómo van a establecer esa nueva mayoría y sobre todo entender que es una mayoría compleja, porque mantener esos 11 asambleístas que se sumen de un lado o del otro dependerá de la capacidad de negociación y sobre todo cómo va a sostener el presidente de la República si quiere la gobernabilidad para él o cómo hará la Revolución Ciudadana para obtener esos 11 asambleístas y desde ahí empezar desde el día 1 a nuevamente ser esa piedra de tranca del desarrollo del país, que es lo que no queremos ninguno de los ecuatorianos. Ahora, Juan Fernando, usted fue ya un ex legislador del país. El presidente planteó el tema de ir a una nueva constituyente en el Ecuador. ¿Esto es viable? ¿No es viable? Y de darse la constituyente, ¿qué cambios habría que hacer? Usted que conoce ya el tema de la Constitución. Sin duda el Estado que tenemos hoy no está siendo funcional. Estamos viendo que un Consejo de Participación Ciudadana simplemente brinca entre quién tiene el control y la mayoría y que cuando vemos los chats de Mónica del el mote pillo, como él mismo a veces le decían, o incluso lo que se buscaba hacer, no era para el bienestar de los ecuatorianos.
Uno de los puntos que nosotros hemos planteado, incluso cuando el presidente Guillermo Lasso estaba en la presidencia de la República, fue la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ese tiene que ser un debate real que tenemos que tener, y para eso el camino tiene que ser a través de una constituyente. Evaluar si las funciones que tenemos como Estado están siendo funcionales. Un Consejo Nacional Electoral que hoy un pequeño grupo pretende decir que las elecciones no han sido transparentes, como los niños cuando pierden la pelota y se la quieren llevar del juego simplemente porque no son ellos los ganadores. Hay que igualmente evaluar si el rol del Consejo Nacional Electoral está siendo funcional. Y el tema de justicia, también no hay una claridad porque vemos que la justicia lamentablemente no ha sido la mejor en el país. Así que la constituyente tiene que abrir esos debates y entender que el cambio de la Constitución tiene que ser para mejorar la estructura del Estado con una lógica: poder sacar adelante el país y no entregarle el poder a quien está sentado en la silla. Que eso sí es la parte que todo el mundo se preocupa, de que ir a una constituyente se pueda perder el control. Pero es que debemos entender que ahí es donde está la oportunidad y que sí se puede vencer al correísmo en una elección, como se acaba de mostrar el pasado 13 de abril. De lo que le escucho, Juan Fernando, o sea, ustedes como movimiento están de acuerdo de que deberíamos ir a una constituyente para corregir estos problemas que hemos heredado desde el año 2008. Estaríamos abiertos a eso porque lo hemos dicho desde el inicio del movimiento, creo, y la lucha por la democracia. Temas como la democracia, institucionalidad y libertad tienen que ser vertientes que realmente tienen que garantizarse, y con una constitución tan presidencialista como la que tuvo Rafael Correa y le entregó el poder como lo hizo, tenemos que ir a un cambio real y profundo que nos pueda dar una solución a los problemas que tenemos como Estado, que es lo que necesitamos solucionar en el país. Ahora, de plantearse, y además es propuesta de campaña también del presidente Noboa, ¿cómo estarían los tiempos? ¿Qué es lo que habría que hacerse? ¿Se tendría que llamar nuevamente a un proceso de elecciones para ir por quienes van a conformar esta nueva constituyente? Sí, esto es importante explicarle a los ecuatorianos. Son 3 elecciones las que pasaríamos a vivir como país, al menos dentro de lo que está establecido en la Constitución para esto. Lo primero que tendría que hacer el presidente Noboa es hacer el decreto y la convocatoria, que esto pasa a manos de la Corte Constitucional para que se establezca en un trámite de admisibilidad si lo que él está proponiendo es válido o no. De ser válido y la Corte Constitucional dar paso, iríamos al primer proceso electoral, que es preguntarle al pueblo ecuatoriano en un referéndum si queremos ir a una constituyente o no. Ahí se establecen las reglas de juego: cuántos legisladores serán, de qué manera estarán representados, cómo se elegirán. Aprobado esto, se va a la elección de las autoridades que representarían esta constituyente dentro del plazo que se establece en la consulta para que puedan determinar el texto. Una vez sean electos, deberá posesionarse la Asamblea Nacional Constituyente, que en este caso uno de los planteamientos es que sea justamente en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, y de ahí se desarrollará el texto. Una vez concluido el periodo para el cual la constituyente ha sido establecida, tendremos que ir a una nueva elección, que será la última, donde el pueblo ecuatoriano tendrá que aprobar o no ese proceso constituyente. Pero aquí hay que entender algo importante. Posterior a eso, la constituyente tiene que convocar a nuevas elecciones, porque al haber un cambio en la estructura del Estado, seguramente tendremos que elegir una nueva Asamblea Nacional, y eso determinará también si debemos elegir un nuevo gobierno, tal y como se hizo en su momento cuando Rafael Correa convocó una constituyente. Es un proceso de 4 tiempos, pero que son fundamentales para reestructurar realmente la figura del Estado que tenemos hoy. Esto quiere decir que tendríamos una asamblea, la que tenemos ahora electa, y otra paralela que sería la que trabaje en el tema de la constituyente. Sin duda, porque la Corte Constitucional ha establecido que la constituyente no puede tener plenos poderes, y seguramente van a empezar a escuchar muchísimo esto: plenos poderes. ¿Qué es plenos poderes? La Asamblea Nacional Constituyente no puede ser absolutista, es decir, no podemos establecer un nuevo régimen donde la Asamblea actual desaparece, se establece una nueva Asamblea Constituyente y estos pueden hacer y deshacer en el Estado como ellos quieran. No, tiene que haber controles constitucionales, y por eso habrá una Asamblea Nacional, que es la electa, que tendrá sus roles de fiscalizar y legislar, pero habrá una Asamblea Constituyente que tendrá que establecer esta nueva estructura de Estado, que es la que después hará una elección para poder determinar si ese es el camino que queremos para el Ecuador. Bueno, esto hablando en síntesis de lo que está pasando y lo que tendría que trabajarse por el actual gobierno. Ahora, como movimiento político, ¿cómo van
a afrontar lo que se viene ya a futuro? Porque de aquí venimos ya a elecciones seccionales y si vamos a una constituyente entendemos que ustedes participarán también para este proceso. Sin duda vamos a participar porque nuestra organización política, si bien no logró los escaños o no logró la presidencia a través de Francesco Tabacchi, tuvimos más de 120.000 votos en los diferentes puntos de elección y eso es algo que hoy estamos haciendo y por eso estamos recorriendo las provincias. Lo primero que estamos haciendo es agradeciendo a nuestras estructuras bases y candidatos por el trabajo que se hizo durante ese proceso. También escuchar dónde está el entendimiento, porque los resultados que se obtuvieron fueron dentro de un proceso de una hiperpolarización, que terminó en que en el caso legislativo hoy existan dos suprabancadas y que en el caso de la presidencia esto se haya medido entre el novoísmo y el correísmo. Pero ahora lo que viene es entonces cómo nos vamos a estructurar. Estamos hablando que para las elecciones que pasaron hace poco fueron 319 candidatos los que había que inscribir como organización política. Para hablar de unas elecciones seccionales son 11.556 candidatos en todo el país entre juntas parroquiales, concejales, alcaldes y prefectos. Y ese trabajo empieza desde ya. Y como organización política lo dijimos, nosotros no estamos aquí solo para un proceso electoral. Ahora viene un proceso territorial de reconocer dentro de los liderazgos y las bases propias de nuestra organización. ¿Cuáles son esos liderazgos? ¿Quiénes quieren aspirar a una junta parroquial? ¿Quiénes quieren ser concejales? ¿Cuáles pueden ser esos candidatos o incluso alianzas para una alcaldía o prefectura? Entendiendo que debemos medir justamente los 222 cantones que tenemos ahora como Ecuador y que en función de eso presentarnos como una organización política y seria. Porque sí, ya las elecciones pasan, pero los partidos políticos quedan y en nuestro caso, a diferencia de otros que solo asoman para elección, seguimos presentes en territorio y recorriendo cada una de las provincias del país. Ahora, con esta lectura que dejó este último proceso electoral, como usted bien lo menciona, hubo una polarización. No sabemos qué va a pasar a futuro, pero en el fondo también hay un cansancio del electorado, mucho partido político. Usted ve tanto candidato que la verdad se confunde. Es más, casi que no termina ni conociendo a los candidatos, que es otro problema más. Entonces hay que trabajar, yo creo que de una manera mucho más responsable los partidos políticos. Nosotros ahí consideramos que temas como el debate sobre el sistema de partidos políticos en el Ecuador quizás es también uno de los puntos que debemos llevar a esa Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que nosotros presentamos una consulta popular durante la presidencia de Guillermo Lasso donde hablábamos de cómo alterar y modificar el sistema de partidos. Quizás en un mal momento, quizás no hubo el respaldo de la ciudadanía porque había un cansancio, un malestar sobre la gestión, pero también recordemos que ahí hubo un financiamiento de los grupos delincuenciales de este país detrás de la campaña a través de varios representantes que se han reconocido en los casos Metástasis que buscaron justamente el no en la consulta popular. ¿Pero qué planteábamos ahí? Tenemos 256 organizaciones políticas inscritas en el Consejo Nacional Electoral, muchas de maletín. ¿Dónde están hoy varias de las organizaciones que vimos en la papeleta presidencial? Ya desaparecieron. Solo aparecieron para en ese entonces postular a los candidatos, ingresar al proceso de cobrar lo que el Consejo Nacional Electoral da como financiamiento a las campañas electorales y ahora desaparecieron. Nosotros, en cambio, estamos aquí haciendo territorio cercano a nuestras estructuras. ¿Por qué? Porque nosotros somos una organización política seria. Y en función de eso también vamos a ser serios y responsables en presentar los candidatos a los diferentes procesos. Y en una seccional no estamos cerrados a conversar y establecer alianzas, porque entendamos que estamos hablando de una elección muy importante y donde ahí es donde realmente hay que recuperar espacios. Muchos nos mencionan, ya con esto acabó el correísmo. El correísmo sufrió un gran golpe, pero no olvidemos que el correísmo mantiene 6 prefecturas, 50 alcaldías y representantes en todas las diferentes estructuras de gobierno a nivel local. Ahora lo que viene es que en estas elecciones del 2027 los ecuatorianos nos demos una oportunidad para ahí desterrar y hacer un cambio real sobre lo que tenemos que ir a las soluciones de territorio que ellos no están brindando para los ecuatorianos. Bueno, le hemos visto mucho más activo también al expresidente Guillermo Lasso. También hubo un pronunciamiento que manifestó que estaba con toda la expectativa de poder volver a terciar en una próxima elección. Bueno, en la política no se desaparece hasta que se toma la decisión de dejar de hacer política y el expresidente Guillermo Lasso es no solo nuestro expresidente de la República, sino líder fundador de nuestra organización política y aquí el planteamiento está abierto a cualquier posibilidad.
E incluso sería un honor tener a alguien como él en una Asamblea Nacional Constituyente para que podamos dar los aportes que se requieran en las materias y cambios estructurales que tenemos que tener. Así que no está cerrada ninguna opción y nosotros evaluaremos una vez se convoque una Asamblea Nacional Constituyente cuáles son esos perfiles que se establecen, cuál es el camino, cuál es esa tabla que va a establecer justamente quien convoque la constituyente y evaluaremos la participación de ser necesario no solo de él, sino de grandes líderes que tiene nuestra organización política para seguir sirviendo al pueblo ecuatoriano. En el caso de su visita acá a la ciudad de Cuenca, ¿cuál es la agenda a cumplir para reforzar toda esta actividad política que usted acaba de mencionar? Lo primero que estamos haciendo es lo que debemos hacer siempre y es agradecer a las estructuras sobre el trabajo que se hizo. Y para eso vamos a tener reuniones con nuestros dirigentes, nuestros líderes y ex candidatos para poder agradecer y hacer ese acercamiento, para escucharlos también. Y en función de eso empezar a hacer el trabajo que ahora viene de hormiguita, de poco a poco, de ir buscando esos liderazgos a nivel territorial. Durante la campaña pudimos conocer a grandes hombres, mujeres y jóvenes que apoyaron y respaldaron nuestra propuesta. Pues ahora venimos justamente a agradecer y tender la mano para establecer una propuesta política para la provincia de La Suay como el resto de las provincias del Ecuador. Ahora, como oposición de movimiento, creo, ¿están opuestos a todos o están también para poner y arrimar el hombro y sumar a las situaciones que necesite que se levanten en el país? Lo dijimos en campaña y lo mantenemos después de campaña. Todo lo que sume a la democracia, la institucionalidad y la libertad, estaremos ahí para apoyar. Y si bien hoy no tenemos un representante, una voz en la Asamblea Nacional, tenemos una estructura en territorio que está presta y dispuesta a apoyar en ese sentido para servir a los ecuatorianos y también para enfrentar a los que quieren nuevamente llevarnos a un clima, a un ambiente simplemente de conflicto, de inestabilidad y que el país no avance. Porque la política también no es solo de arrimar el hombro para apoyar, es también enfrentar a quienes quieren hacerle daño al Ecuador. ¿Cómo han visto el tema de la inseguridad en el país? Pues el llamado al presidente de la República es que entienda que sus 100 días de la famosa luna de miel que se dice cuando uno entra al poder, arrancaron ya. No debe esperar al 24 de mayo para conseguir soluciones. Los ecuatorianos quieren soluciones ya. Por eso incluso toman la decisión de que él continúe en el poder. Así que, presidente, es necesario que tome esas decisiones y entendamos que la política requiere acciones rápidas, inmediatas, que solucionen realmente los problemas. Y no que empecemos a buscarle culpables o pajaritos en el aire a las cosas. Aquí hay que ir de frente para hacer un cambio real en materia de seguridad, materia de educación, en materia de salud y atender todas las necesidades que en campaña todos mencionamos, porque son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Gracias, Juan Fernando, por haber estado en este espacio informativo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Le hemos tenido con nosotros a Juan Fernando Flores, presidente nacional de Creo. 7 de la mañana, 24 minutos. El Ecuador de hoy quiere un